¿Alguna vez te has preguntado por qué ese compañero de la prepa que apenas pasó las materias hoy tiene negocios, camioneta nueva y cero estrés financiero, mientras tú, con título universitario y quizá hasta maestría, sigues atrapado en un sueldo que apenas alcanza? Según datos del INEGI, en México más del 50% de los profesionistas gana menos de 12,000 pesos al mes, mientras que los pequeños comerciantes concentran una parte desproporcionada del ingreso real, y aquí es donde empieza la parte incómoda que nadie quiere aceptar, porque todo indica que no es falta de inteligencia, sino que tu inteligencia académica podría estar funcionando como un freno de mano financiero, manteniéndote seguro, correcto y estancado, justo cuando el dinero se mueve en la dirección opuesta. Mi nombre es Mateo y paso una cantidad absurda de tiempo analizando datos reales sobre dinero, comportamiento humano y por qué la gente más inteligente suele quedarse atorada justo donde empieza el verdadero juego financiero. Si alguna vez has sentido que tu cerebro te sabotea cuando se trata de generar riqueza, suscríbete y deja un me gusta, porque lo que viene no son opiniones ni motivación barata, son patrones medibles, estadísticas incómodas y una estructura clara que explica exactamente por qué estás donde estás y que está fallando en silencio. Hay un dato que casi nadie conoce y que explica por qué tanta gente brillante se queda exactamente en el mismo nivel financiero durante décadas, y viene de un estudio masivo del ejército sueco que analizó a más de 60,000 personas durante años, midiendo su coeficiente intelectual y cruzándolo con sus ingresos reales. Y lo que encontraron rompe por completo la narrativa clásica del mérito. La inteligencia sí ayuda, pero solo hasta cierto punto, porque estadísticamente empuja a las personas listas a la clase media, alrededor de los $55,000 anuales ajustados, y justo ahí la relación se rompe, como si el motor se quedara sin tracción. A partir de ese nivel, cada punto extra de inteligencia deja de sumar dinero, no acelera, no multiplica, simplemente se queda plano, y lo más incómodo es que cuando miras la cúspide, al famoso 1%, aparece la inversión más contraintuitiva de todas. Los que concentran la mayor riqueza no son los más inteligentes del sistema, de hecho. En promedio tienen puntuaciones cognitivas más bajas que los empleados altamente calificados que trabajan para ellos, lo cual tiene una explicación psicológica brutal, porque tu cerebro está entrenado para seguir reglas, minimizar errores y evitar riesgos, lo que es perfecto para sobrevivir en sistemas estructurados, pero es exactamente lo que te bloquea cuando el dinero exige desorden, exposición y decisiones incómodas que no vienen en ningún manual. La primera razón por la que la gente más inteligente suele quedarse financieramente estancada no tiene nada que ver con la falta de oportunidades ni con un sistema injusto, tiene que ver con algo mucho más silencioso y peligroso, que es la trampa del prestigio, esa necesidad casi invisible de sentir que cada paso que das tiene que verse bien desde afuera, porque después de años de escuela, de exámenes, de reconocimientos y de títulos, tu cerebro aprendió a asociar valor personal con estatus, y entonces empiezas a tomar decisiones que se sienten correctas para tu ego, pero son desastrosas para tu cuenta bancaria. Por eso persigues puestos gerenciales con sueldos topados, por eso aceptas maestrías carísimas con la promesa vaga de que algún día se van a pagar solas, por eso te aferras a entornos corporativos donde todo es limpio, estructurado y validado socialmente, aunque los números no cierren. Mientras tanto, alguien sin esa carga mental mira el mismo mercado y solo se hace una pregunta mucho más simple y mucho más rentable. ¿Dónde está el margen? No le importa si vender tacos no suena sofisticado, si la plomería no impresiona en una reunión, si poner un local de uñas no luce bien en LinkedIn, porque no está jugando al juego del aplauso, está jugando al juego del retorno. Y aquí aparece el dato incómodo que casi nadie quiere enfrentar. En México, más del 60% de los pequeños negocios informales generan más ingreso neto mensual que el salario promedio de un profesionista con licenciatura, según cifras del INEGI. Pero ese dato rara vez entra en la conversación porque no suena elegante, no se presume, no encaja con la identidad del genio académico que aprendió a ganar puntos, no dinero. La segunda razón aparece justo después y es todavía más paralizante, porque tiene que ver con la identidad, con esa versión de ti que llevas años construyendo y que ahora te tiene atrapado. La mayoría de la gente promedio no tiene una reputación intelectual que proteger, nunca fue el listo del salón, nunca cargó con la expectativa de destacar mentalmente, y por eso tiene una libertad brutal para intentar, equivocarse, verse mal y volver a intentar. En cambio tú, cada vez que piensas en empezar algo desde cero, tu mente no evalúa el negocio, evalúa el daño a tu imagen. No piensas esto funciona, piensas qué van a pensar si fallo, y ese miedo es carísimo. Psicológicamente, el cerebro inteligente está entrenado para evitar pérdidas simbólicas, y el rechazo social se siente como una amenaza real. Así que prefieres no intentar nada antes que arriesgarte a parecer incompetente. Esto explica por qué alguien puede pasar 10 años preparándose y nunca lanzar nada,
mientras otra persona sin formación formal prueba, falla, ajusta y termina con un negocio funcional. No es valentía innata, es ausencia de identidad que defender. Y cada año que pasa sin experimentar tiene un costo de oportunidad concreto. Si alguien promedio prueba 5 ideas pequeñas al año y tú ninguna, al cabo de una década esa persona acumuló 50 aprendizajes reales de mercado y tú solo acumulaste teorías. La tercera razón es una consecuencia directa de las dos anteriores y se manifiesta como parálisis por exceso de información. Tu cerebro fue recompensado durante años por analizar, por anticipar errores, por encontrar la respuesta correcta antes de actuar, y eso en la escuela funciona, pero en el dinero es una trampa mortal. Mientras tú haces proyecciones, hojas de cálculo, escenarios optimistas y pesimistas, estudios de mercado y planes a 5 años, alguien más ya salió a vender algo mal hecho, recibió un no, ajustó el precio, cambió el mensaje y cobró. Matemáticamente es sencillo. Lanzar un producto imperfecto que te deja 1,000 pesos de aprendizaje real vale infinitamente más que un plan perfecto que no toca el mercado. Si tardas 6 meses en prepararte y en ese tiempo otra persona lanza 3 intentos que fracasan rápido, esa persona compró información directa del mercado y tú solo confirmaste tus miedos. El análisis excesivo no es prudencia, es una forma sofisticada de procrastinación que se siente productiva pero genera cero flujo de efectivo, y el dinero no recompensa la claridad mental, recompensa la exposición repetida. La cuarta razón es la más incómoda de todas porque nadie que se considere inteligente quiere mirarla de frente, y es entender que el ego, cuando no se controla, se convierte en un pasivo financiero. El ego te hace creer que hay trabajos que están por debajo de ti, oportunidades que no merecen tu atención, ventas que no deberías tener que hacer, manos que no deberías ensuciar. El rico pragmático no piensa así. Si recoger basura deja margen, recoge basura. Si vender puerta a puerta funciona, vende puerta a puerta. Si el negocio está en algo aburrido, repetitivo o socialmente invisible, ahí se queda el tiempo que haga falta. La humildad financiera es uno de los aceleradores de riqueza más poderosos que existen, pero también es uno de los más difíciles de adoptar para alguien que fue premiado toda su vida por destacar intelectualmente. Tu título no te hizo pobre por sí mismo, te hizo selectivo, y esa selectividad reduce drásticamente el número de oportunidades que estás dispuesto a considerar, justo cuando el dinero suele esconderse en lugares poco glamorosos, poco limpios y poco presumibles, y mientras sigues filtrando ideas para no dañar tu autoimagen, el mercado sigue moviéndose sin esperar a que te sientas listo. La quinta razón aparece cuando empiezas a observar quién sí se mueve y quién se queda pensando, y tiene que ver con algo que suena casi ofensivo para una mente educada, pero que en la práctica es un superpoder silencioso, la ignorancia selectiva. La mayoría de las personas inteligentes sabe demasiado sobre por qué algo puede salir mal, conoce todas las variables, todos los riesgos, todas las estadísticas negativas, y ese conocimiento no se convierte en ventaja, se convierte en freno. Mientras tú calculas probabilidades, el otro ni siquiera sabe que esas probabilidades existen, y justo por eso se atreve a empezar. Psicológicamente, cuando no conoces todos los escenarios de fracaso, tu cerebro no activa los mismos mecanismos de miedo, y eso te permite dar el primer paso. Esto se ve clarísimo en negocios pequeños. Alguien que no sabe que el 90% de los restaurantes fracasan abre una taquería, prueba ubicaciones, ajusta precios y aprende en tiempo real, mientras el que sí conoce esa estadística decide que no vale la pena intentarlo. El dato interesante es que muchos de los negocios que terminan funcionando nunca habrían pasado el filtro de un análisis racional previo, porque sobre el papel eran malas ideas, pero la realidad es que el mercado no premia la lógica perfecta, premia la persistencia en condiciones imperfectas, y la ignorancia selectiva reduce el peso emocional del error inicial, permitiéndote aprender haciendo en lugar de aprender leyendo. La sexta razón se conecta directamente con esto y es lo que muchos llaman, medio en broma y medio en serio, la terquedad ciega, o ese stupid grit que desde fuera parece irracional. La gente promedio no siempre sabe cuándo debería rendirse, y eso, paradójicamente, es una ventaja enorme. La mente inteligente está entrenada para optimizar recursos y cortar pérdidas rápido, lo cual es fantástico en un laboratorio o en una empresa grande, pero en el mundo del dinero real muchas veces el éxito está del otro lado de aguantar un poco más cuando todo indica que deberías parar. La mayoría de los negocios muere en la llamada curva de la muerte, ese punto donde ya invertiste tiempo y dinero, los resultados aún no llegan y la lógica grita que te retires para minimizar daños. El problema es que estadísticamente, quienes cruzan esa curva no son los más brillantes, sino los más tercos. Matemáticamente es simple, si 10 personas abandonan en el mes 8 y una aguanta hasta el mes 12, esa una concentra toda la recompensa potencial. No porque sea más lista, sino porque resistió más fricción emocional.
El dinero, en muchos casos, es una recompensa por aguantar más incomodidad que el promedio, no por entender mejor el sistema. La séptima razón tiene que ver con la tolerancia al caos y la incertidumbre, algo que choca de frente con la mente estructurada. La educación formal te entrena para entornos donde las reglas están claras, los pasos están definidos y las respuestas correctas existen, pero el dinero, especialmente en economías informales o volátiles como las latinoamericanas, vive en el desorden. Precios que cambian, clientes impredecibles, proveedores informales, acuerdos verbales, improvisación constante. Para una mente académica, esto genera ansiedad y rechazo, porque no hay manual, no hay certeza y no hay garantías. En cambio, alguien con una mente flexible se mueve cómodo en ese caos, ajusta sobre la marcha y encuentra oportunidades justo donde el sistema dice que no hay nada. Es como surfear, el académico quiere que el mar esté quieto para analizarlo, el práctico se sube a la ola aunque esté chueca. Y aquí hay un punto psicológico clave: quien tolera mejor la incertidumbre toma más decisiones, y quien toma más decisiones aumenta exponencialmente sus probabilidades de acertar. El orden absoluto es enemigo del dinero porque el dinero se mueve más rápido que cualquier estructura rígida. La octava razón cierra este tramo y es una de las más difíciles de aceptar porque va contra todo lo que te enseñaron sobre calidad, excelencia y perfección, y es entender que la velocidad de ejecución imperfecta vence siempre al plan perfecto. El dinero ama la velocidad. Un producto lanzado al 70% hoy genera datos, clientes y flujo, mientras que uno al 100% lanzado dentro de un año solo genera satisfacción intelectual. Si lanzas 10 intentos imperfectos en 12 meses y uno funciona, ya ganaste, mientras que si te tardas esos 12 meses puliendo una sola idea y falla, no solo pierdes dinero, pierdes tiempo irrecuperable. Matemáticamente, la iteración rápida multiplica las probabilidades de éxito. Psicológicamente, rompe el miedo porque normaliza el error. El perfeccionismo se disfraza de estándar alto, pero en realidad suele ser miedo a exponerse, miedo a vender, miedo a recibir retroalimentación real. El mercado no castiga la imperfección inicial, castiga la ausencia prolongada. Y mientras sigues ajustando detalles que solo existen en tu cabeza, alguien más ya está cobrando, aprendiendo y moviéndose un paso adelante, respirando en medio del caos sin esperar a sentirse completamente listo. La novena razón por la que las personas menos brillantes en términos académicos terminan dominando el juego del dinero tiene que ver con algo que el sistema educativo nunca midió ni premió, pero que el mercado paga de forma brutal, y es la inteligencia emocional, ese famoso don de gentes que muchos genios desprecian porque no se puede poner en un currículum. Desde el punto de vista psicológico, el dinero es un juego profundamente humano, no lógico, y eso significa que la capacidad de leer emociones, generar confianza, caer bien y manejar tensiones vale mucho más que la capacidad de resolver problemas complejos en silencio. Hay estudios de Harvard que muestran que hasta el 85% del éxito financiero a largo plazo está correlacionado con habilidades interpersonales y no con habilidades técnicas, pero aún así, el inteligente promedio sigue apostando todo a saber más, no a conectar mejor. Mientras tú te enfocas en demostrar que sabes, el otro se enfoca en hacer sentir cómodo al cliente, al proveedor, al socio, porque entiende algo fundamental: las personas compran a quien les transmite seguridad emocional, no a quien les demuestra superioridad intelectual. Y esto se nota en cosas simples, como una venta cara a cara, donde el genio explica demasiado, abruma con datos y pierde la venta, mientras el promedio escucha, hace 2 preguntas clave y cierra. La 10ª razón profundiza todavía más en esto y es entender la diferencia brutal entre saber y vender. El sistema escolar te entrenó para acumular información, memorizar, repetir y demostrar conocimiento, pero el mercado mexicano, y en general los mercados emergentes, no pagan por saber, pagan por transferir emoción. Vender no es explicar, es contagiar convicción. Los llamados no tan listos suelen perderle el miedo al rechazo mucho antes porque nunca construyeron su autoestima alrededor de tener siempre la respuesta correcta. Para ellos, un no no es una humillación intelectual, es parte del proceso. Matemáticamente esto es devastador para el genio. Si tú haces 5 intentos de venta al mes porque cada rechazo te pesa, y alguien más hace 50, incluso con una tasa de conversión peor, va a ganar más dinero que tú. El mercado no premia al que tiene razón, premia al que insiste. Y psicológicamente, cada intento reduce el miedo, cada conversación entrena el músculo social, mientras el inteligente sigue esperando sentirse listo para exponerse. La 11ª razón es una de las más subestimadas y tiene que ver con lo que muchos llaman la universidad de la calle, esa intuición práctica que no se aprende en aulas ni en libros. Es la capacidad de leer una situación rara, detectar una estafa, identificar una mala vibra, negociar sin contrato,
entender cuando alguien está mintiendo o cuando una oportunidad huele mal. El académico suele estar protegido durante años por instituciones, reglas claras y entornos controlados, y cuando sale al mundo real se siente desarmado. En cambio, quien creció resolviendo problemas reales desarrolla un radar que no es racional, es experiencial. Esto tiene un impacto directo en el dinero porque reduce pérdidas catastróficas. Puedes ser muy inteligente y aún así caer en fraudes obvios porque nadie te entrenó para desconfiar del contexto humano. La calle enseña rápido y a veces caro, pero enseña lo que realmente importa cuando el dinero no tiene garantías. La 12ª razón cierra este sistema y es quizá la más poderosa de todas porque explica por qué algunos avanzan aunque no sepan mucho, y otros se quedan estancados aunque sepan demasiado, y es entender el valor del capital relacional estratégico. En términos simples, quien te conoce importa más que sabes. Los no tan listos invierten tiempo en relaciones, favores, presencia, reputación local, mientras el inteligente invierte en certificados, cursos y credenciales que solo impresionan a otros inteligentes. El mercado funciona por confianza, y la confianza se construye con tiempo, trato y reciprocidad, no con diplomas. Matemáticamente, una sola relación correcta puede generar más ingresos que 10 habilidades técnicas mal posicionadas. Psicológicamente, esto incomoda al genio porque implica depender de otros, exponerse, pedir, quedar a deber, salir del control individual. Pero el dinero rara vez se mueve en solitario. Se mueve en redes. Y mientras tú sigues perfeccionando lo que sabes, otros siguen fortaleciendo quien los conoce, acumulando favores como si fueran activos invisibles que tarde o temprano se convierten en oportunidades, flujos y puertas abiertas, y justo cuando empiezas a notar que el título pesa menos que una llamada bien hecha, que una sonrisa sincera, que una reputación construida con hechos pequeños repetidos en el tiempo, la respiración se queda suspendida, porque algo empieza a encajar de una forma distinta. Aquí es donde los números dejan de ser teoría y se vuelven incómodos de verdad, porque si tomas a dos personas igual de inteligentes y una se queda optimizando su sueldo mientras la otra acepta riesgo asimétrico, las matemáticas se separan rápido. Si tu techo salarial real ronda los 25,000 o 30,000 pesos mensuales, cada año que pasas ahí sin construir un activo propio no es estabilidad, es un costo de oportunidad directo. Un intento de negocio pequeño que falla y te cuesta 80,000 o 100,000 pesos enseña más y abre más escenarios que 10 años de ingresos lineales sin crecimiento. Matemáticamente es brutalmente simple, lanzar 10 intentos imperfectos de 10,000 pesos cada uno te da 10 veces más datos reales de mercado que apostar todo a una sola idea perfecta que nunca ve la luz, y aunque 9 fallen, uno puede compensar todos los demás. El mercado no paga por cautela acumulada, paga por exposición repetida, y cuando haces las cuentas en pesos, la estrategia segura resulta ser la más cara, porque el riesgo limitado del empleo tiene una ganancia estrictamente limitada, mientras que el riesgo controlado de actuar abre posibilidades que simplemente no existen para quien nunca se mueve. Aquí ocurre el cambio silencioso que casi nadie nota, porque cuando dejas de ver el dinero solo como supervivencia y empiezas a verlo como una herramienta, tu comportamiento se reconfigura por completo. Ya no tomas decisiones para evitar errores pequeños, empiezas a tomar decisiones para crear opciones grandes. Psicológicamente, pasar de vivir cuidando cada peso a usar el dinero como palanca libera ancho de banda mental, te permite pensar en riesgo, en crecimiento y en largo plazo. Dejas de preguntarte si puedes permitirte algo y empiezas a preguntarte qué retorno real tienes sobre tu vida. Ese cambio no es genético ni exclusivo, es entrenable, y ocurre cuando aceptas que no necesitas ser el más listo del cuarto, solo el más constante, el más dispuesto a incomodarse y el que entiende que fallar no es una señal de incapacidad, sino de participación real en el juego, y justo ahí, cuando el miedo empieza a perder fuerza, algo dentro se acomoda distinto. Así que aquí estás, con la claridad incómoda de saber que entenderlo todo no te movió ni un centímetro y que actuar antes siempre valió más que pensar mejor. Si esto te removió algo, escríbelo en los comentarios, dime qué idea fue la que más te incomodó o en qué punto sentiste que te estabas reconociendo, porque leer esas respuestas cambia más de lo que imaginas. Suscríbete si estás listo para dejar de ser el genio que observa y empezar a ser el que entra al juego, porque mientras unos comentan, otros ejecutan, y ahí es donde todo empieza a separarse.